Buenas tardes y bienvenidos al seminario Tecnología de la Construcción, Procesos Constructivos y Gestión de Encofrados en Obras de Edificaciones, organizado por la Cámara Peruana de la Construcción. Mi nombre es Elías Tapia, soy miembro del Comité de Obra Pública en Infraestructura y Concesiones de CAPECO y tengo el gusto de estar hoy día con ustedes como moderador de este importante evento. Este seminario lo vamos a realizar en dos fases. Una primera fase es la expositiva y la segunda una ronda de preguntas y respuestas. Así que desde ya los invitamos a que durante la exposición, cualquier consulta que tengan, lo vayan mencionando en la barra derecha de su pantalla. Muy bien, entonces nuestro invitado de hoy es el ingeniero Alex Jiménez. Es gerente de Jade Consulting, es evaluador de competencias laborales del Ministerio del Trabajo en el área de perfiles ocupacionales de encofrado modular e instalación de andamios. También el ingeniero Alex Jiménez ha trabajado en varias empresas constructoras nacionales como Belco, JJC, Contratistas Generales, empresas proveedoras de encofrados y andamios como Peri Peruana SAC, en la que ha sido jefe de instructores. También ha trabajado en DOCA Perú como gerente comercial y actualmente se desempeña como gerente general y fundador de Jade Consulting. Es una empresa consultora y certificadora de competencias laborales de encofrados y andamios del Ministerio de Trabajo, y a su vez es autor del primer libro Encofrados y Andamios en el Perú. Así es que tenemos un invitado de lujo, un experto en estos temas. Así es que vamos a aprender mucho y recordar bastante también todo lo que es la gestión de encofrados en obras de edificación. Buenas tardes, Alex, bienvenido y te doy el pase para el inicio de tu exposición. Adelante. Buenas tardes, Elías. Buenas tardes a todos. Voy a dirigir el webinar del día de hoy como título Tecnología de la Construcción, Procesos Constructivos y Gestión Encofrados en Obras Civiles y Edificaciones. ¿Correcto? A ver, damos inicio. Señores, siempre comienzo este tipo de conferencias hablando de cómo está sectorizada la construcción en nuestro país. ¿Sí? Particularmente yo lo separo en dos grandes grupos, tanto edificaciones como obras civiles. En edificaciones tenemos también dos grandes grupos que vienen a ser proyectos residenciales y no residenciales. Proyectos residenciales tenemos del tipo AB o del tipo CD. Tipo AB, por ejemplo, es un proyecto de vivienda, un edificio, una constructora, un proyecto inmobiliario, ¿sí? Y proyectos CD son los proyectos de vivienda masiva o interés social. Estos proyectos que tienen alrededor de, no sé, 500, 1000, 2000 departamentos o viviendas, ¿sí? En el segundo grupo de edificaciones, que está no residencial, tenemos los proyectos de oficinas y centros comerciales. En el sector de obras civiles está bien caracterizado porque tiene cuatro grupos. Cuando hablamos de proyectos de infraestructura, que son proyectos generalmente que impulsa el Estado, son puentes, los túneles, las carreteras, hospitales. Los proyectos de minería, donde hablamos de proyectos donde tenemos moles de concreto, como chancores primarios, prensas, molinos, etc. Proyectos de energía, que son los proyectos que generan energía. Ahí hablamos de centrales térmicas, centrales eólicas, centrales hidroeléctricas, entre otras. Y por último, los proyectos de industria. Los proyectos de industria como las ampliaciones de las plantas de cemento, donde tenemos también grandes estructuras de concreto como intercambiadores de calor, ciclones, enfriadores, etc. Hablemos un poco de los proyectos de edificaciones. Generalmente los proyectos que se hacen en Lima y en las ciudades. Esta imagen, por ejemplo, pertenece a la construcción del Banco de la Nación, que se realizó en el año 2014-2015. Y déjenme comentarles que este proyecto de edificaciones en nuestro país contiene o se utilizaron las principales tecnologías en encofrados y andamios en el mundo, ¿sí?
¿Qué quiere decir? Que nosotros no tenemos nada que envidiar a grandes proyectos, no sé, de rascacielos o megaproyectos que se hacen en cualquier parte de Europa. Se aplicaron las mismas tecnologías, ¿sí? Encofrados muy modernos para realizar este tipo de estructura. Y si hablamos de obras civiles, les puedo mostrar esta foto, pertenece a la construcción del Chancor primario de Toquepala, que se construyó el año 2011, 2012. Y en esta foto podemos apreciar prácticamente todos los sistemas de encofrado. Tenemos encofrado de muro, sistema trepante especial, sistema trepante a una cara, trepante premontado, andamio para colocación de acero, entre otros. En una sola imagen, varios sistemas, o sea, productos, sistemas de encofrado de andamio totalmente industrializados. ¿Sí? Ahora, en el campo de encofrados y andamios también existe una sectorización. Existen tipos de encofrados, tipos de encofrado para elementos horizontales y verticales, plataformas de ayuda o sistemas trepantes, andamios, que son estructuras provisionales para hacer trabajos determinados, velocidad de vaciado, que es un tema muy importante para determinar la presión que ejerce el concreto en el encofrado, el uso y cuidado de los encofrados andamios, ahí entra ya la parte de gestión y seguridad de encofrados andamios. Existe todo, diferentes productos y sistemas en el campo de encofrados andamios. Esta diapositiva que se muestra a continuación nos muestra el objetivo de lo que queremos hacer como empresa, como persona, ¿sí? En formar a los profesionales y resolver esta gran pregunta, que viene a ser, ¿qué sistemas de encofrado o de andamio son necesarios para determinado proyecto? Porque como bien saben ustedes, no se aplican los mismos sistemas de encofrado para un proyecto de infraestructura que para un proyecto residencial, ¿sí? Y generalmente, señores, estos temas, bueno, yo he podido notar que no se enseñan. En ninguna de las 62 universidades donde se enseña ingeniería civil, no tiene una parte de encofrado industrializado o andamio industrializado, y en institutos técnicos tampoco. Entonces, también veo que se está desarrollando mucho temas importantes como costos, como gestión de obra, como BIM, como Lean Construction, que es productividad, temas muy importantes, pero no se toca el tema de encofrados. Y esto genera impactos económicos. Como por ejemplo, en las facturaciones imprevistas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en un proyecto asumimos un alquiler, invertimos un monto en alquiler de materiales para realizar la obra, pero al final aparecen otros alquileres, perdón, otros montos. Montos por conceptos, por ejemplo, de limpieza, de reparación, de equipo que llegue inservible o de equipo perdido. Y generalmente en nuestro país estos montos son muy altos, ¿no? Están encima del 30 o 40% en casi todas las empresas. Y siempre me pregunta, ingeniero, ¿a qué cree que se debe o sea, cuál es la razón de estos grandes montos, grandes facturaciones en pérdida? Y yo lo llevo todo, tengo una sola conclusión que viene a ser el desconocimiento. Señores, porque tanto los profesionales como los técnicos, los trabajadores, no conocemos de encofrado de andamio industrializado, porque conocemos del encofrado de madera, ¿sí? Pero en este boom de la construcción que pasó a partir del año 2006, donde se iniciaron muchos megaproyectos en el Perú, llegaron de golpe muchas empresas de encofrados y andamios y nosotros no estábamos preparados. Trabajamos con encofrado de madera y pasamos a trabajar con encofrados europeos y andamios europeos. Este desconocimiento, esta falta de conocimiento en el uso del equipo genera estas facturaciones imprevistas. Ese es el primer impacto que tiene el desconocer de temas importantes como encofrado y andamio industrializado. El segundo impacto tiene que ver ya con la gestión, porque como comprenderemos, en un proyecto puedes tener 100 toneladas de acero y se van a colocar 100, un más menos 5% por desperdicio en acero, se puede controlar. En concreto, igual, tienes 100 cubos de concreto y puedes considerar más menos 5%. Pero en encofrado, no alquilas el 100% del metrado de encofrado. Tú alquilas una parte y la vas a ir rotando. Ahí sí necesitas conocer algo de encofrado para poder hacer esa rotación, ¿sí? Por eso que creo que es importante conocer un concepto básico del encofrado andamio.
Ahora, no me oriento a que los profesionales sean especialistas en encofrados y andamios, no es el objetivo, pero sí conocimientos básicos, por lo menos para nosotros mismos determinar el tipo de encofrado y andamio que necesita nuestro proyecto. Lo que está pasando ahora en muchas obras es que nosotros entregamos los planos a un proveedor y le decimos cotízanos encofrado. Pero eso es un poco el mundo al revés, porque el proveedor te va a cotizar el equipo que tiene en stock, no lo que tú necesitas. Está ahí la importancia de conocer conceptos básicos de encofrados y andamios. Efectivamente, como indica el ingeniero Elías, este es un webinar, una conferencia de una introducción a un curso más amplio, de mayor cantidad de horas, pero para conocer los principales temas que se tocarían, como por ejemplo, el capítulo número 1, que viene a ser el encofrado para elementos verticales. ¿Qué tipo de encofrado se usan para placas y columnas? Veamos primero el concepto. ¿Qué significa un encofrado? ¿Cuál es la definición del encofrado? Señores, el encofrado, en palabras sencillas, es un molde, ¿sí? Es un molde donde vertimos concreto, vaciamos concreto, el concreto fragua, endurece y retiramos el encofrado. Es un molde, en palabras sencillas. En palabras técnicas viene a ser tecnología aplicada al concreto, ¿sí? Ese molde o esa tecnología, de acuerdo a su material, puede ser, como vemos en la imagen, 100% metálico, 100% de madera, puede ser una combinación de madera con metal. ¿Qué significa? Marco metálico y superficie de madera. En encofrados europeos viene a ser un tablero fenólico. Puede ser también 100% de aluminio o 100% de polímero o de plástico, ¿sí? Por su material el encofrado va a variar. Hay que conocer más propiedades. La segunda parte fundamental es conocer los componentes, el factor común de todas las empresas de encofrados. Esos componentes son los paneles, los que van a formar el sistema modular, los elementos que unen los paneles, la plataforma. Esta plataforma que tiene barandas de seguridad nos va a servir para que la persona o el albañil se pare sobre ella y realice el vibrado, el vaciado de concreto. Necesitamos también elementos de fijación, que son los que van a soportar el empuje concreto, y elementos de aplome que nos van a garantizar la verticalidad del encofrado. Analicemos, señores, lo más importante. Los elementos de fijación. Repito, son los que reciben y resisten la presión hidrostática del concreto, ese empuje horizontal. Tenemos el encofrado, vaciamos concreto, se genera un empuje. ¿Qué elementos resisten la presión del concreto? Vienen a ser los elementos de fijación, exactamente son unas barras. En la imagen vemos diferentes tipos o una variedad de elementos de fijación. El más común, el más típico, el que usamos en el 90% de casos en nuestro país, vienen a ser 4 componentes. Una barra, esta barra generalmente es de 15 milímetros de diámetro, resiste a tracción 90 kilonewton, que vienen a ser 9 toneladas. Esta barra tiene que atravesar el muro y para ayudarlo a atravesar el muro y poder recuperar se coloca un tubo de PVC. Ese tubo de PVC es de 3/4 de pulgada para que la barra pueda ingresar. Se cuenta también con tuercas a ambos extremos que son los que van a fijar las barras al panel de encofrado y unos conos de PVC. Esos conos de PVC, lo que en la imagen se ven de color negro, son los que van a garantizar el espesor del muro. Nos sirven como elementos no de estanquidad, nos sirven para que el muro, además de estar alineado, mantenga el espesor requerido, ¿sí? Elementos de aplome. Los elementos de aplome, señores, son muy importantes porque además de garantizar la verticalidad del encofrado, nos indican también hasta qué altura de muro podemos hacer el vaciado en una sola etapa. Esta es una pregunta que siempre realizo en las conferencias. Señores, ¿hasta qué altura podemos vaciar un muro en una etapa? Recibo respuestas de 5 metros, 8 metros, 15 metros, 20 metros. Y la respuesta es que yo puedo vaciar un muro hasta el cielo. No tengo límites. Técnicamente, yo puedo vaciar concreto en una sola etapa 40, 50 metros sin problema. No es un tema de presión. Más adelante en el capítulo 5 vamos a ver el tema de velocidad de vaciado. Ahí vamos a conocer el tema de presión de concreto. No es un tema de presión.
para los que conocen un poquito más de presiones o madurez de concreto, ya hablamos que el concreto, a medida que va creciendo en altura, va fraguando y mantiene constante una presión. Entonces, respuesta a la pregunta, ¿hasta qué altura puedo vaciar un muro? Lo puedo vaciar hasta cualquier altura. El tema está en cómo mantengo vertical ese muro. Entonces va a depender de la longitud del aplomador. Ese elemento rojo que vemos en la imagen, diagonal, esa diagonal, esa hipotenusa, tiene la misma longitud que la altura del muro. O sea, como norma mnemotécnica podemos usar esto. Si tienes un muro de 5 metros, el aplomador tiene que medir 5 metros en su longitud. Entonces, si en el Perú tenemos el aplomador más largo que existe, es de 14 metros, podemos hacer un muro hasta 14 metros de altura en una sola etapa, ¿sí? Importante conocer que lo puedo vaciar muy alto, el problema está en cómo lo mantengo vertical, ¿correcto? Existen también, señores, tipos de encofrado. En el curso, digamos, completo de encofrados andamios, revisamos todos los tipos de encofrado. Encofrado manoportable, plástico, liviano, pesado, de vigas, curvo, aluminio, una cara, tipo túnel, calzadura, muro anclado, pilotes anclados, muro pantalla y entibado. Revisaremos algunos de ellos para que conozcan cuál es la metodología. Por ejemplo, yo les llamo encofrado manoportable. Ojo, ese es un nombre que yo le da, no significa que exista. Lo importante no es conocer el nombre manoportable, sino las características que van a clasificar este tipo de encofrado. Un encofrado manoportable, como su propio nombre lo dice, es un encofrado que se puede trasladar manualmente. No tiene un peso mayor a 35 kilos por metro cuadrado. Entonces, como el encofrado es manoportable, el material en sí es ligero. Como vemos en la imagen, consisten en perfiles metálicos, ¿sí? Y los elementos de unión están conformados por accesorios pequeños. Son lo que en las obras le llaman cuñas o chavetas. Incluso he escuchado que los obreros lo llaman. Entonces, como los elementos de unión son pequeños, solamente unen los paneles, no los alinean. En este tipo de encofrado es importante y necesario colocar alineadores horizontales para garantizar el alineamiento del muro. ¿Me dejo entender? Así tú reconoces este tipo de encofrado. Encofrado monoportable, lo trasladas manualmente, los accesorios de unión son pequeños y requieren sí o sí un sistema de alineamiento. Nos vamos a la parte más técnica, es importante conocer la presión que soporta este tipo de encofrado. Y este tipo de encofrado soporta una presión que va de los 35 a los 45 kilonewton por metro cuadrado, que viene a ser de 3.5 a 4.5 toneladas por metro cuadrado. ¿Sí? Es lo que puede resistir ese tipo de panel. Entramos a otro tipo de encofrado, que viene a ser el encofrado de marco liviano. Repito, es un nombre que yo le he dado. Este tipo de encofrado consiste en paneles, formatos un poco mayores. Ya tienes un ancho máximo de 1 metro, altura máxima de 3 metros, ¿sí? Todavía son manoportables y resisten una presión hidrostática de 45 a 65 kilonewton por metro cuadrado. Obviamente tiene mayor resistencia. Característica importante es que el elemento de unión de estos paneles, formatos mayores ya al manoportable, el elemento de unión, además de unir los paneles, lo alinean. Entonces vas a tener paneles, aquí en la foto vemos 3, 6, 7 paneles unidos con el elemento de unión y no necesitan un sistema de alineamiento. ¿Sí? El panel es un poco más robusto y el elemento de unión lo alinea, además de unirlo y sellarlo. ¿Ok? Muy usado este panel en edificaciones y en obras civiles también. Como vemos en la imagen, los paneles amarillos, acá tienes panel, 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 panel y elementos de unión, nada más. ¿Sí? Menos material. El siguiente tipo de sistema encofrado viene a ser un encofrado pesado. Como su nombre lo indica, viene a ser un panel que tiene un peso promedio de 300 kilos. Y como entenderán, 300 kilos no lo cargan 2 personas ni 4 personas. El sistema de encofrado pesado ya requiere el uso sí o sí de grúa para hacer su maniobra, ¿sí? El montaje generalmente se realiza en el piso con ayuda de la grúa
y está conformado por paneles de formato grande. ¿Qué me refiero a formato grande? Paneles que tienen un área de 6 metros cuadrados en promedio, de altura 3 metros, de ancho 2 metros 70, ¿sí? Y gran peso. Está formado también por componentes entre paneles y elementos de unión. No necesitan sistemas de alineamiento. Y como es un panel, un sistema más robusto, tiene mayor resistencia a la presión hidrostática del concreto, que estamos hablando ya de 65 a 85 kilonewton por metro cuadrado. Repito, muy usado en obras civiles. Como vemos en las imágenes, paneles de formato grande. Entramos al cuarto tipo de encofrado, que me gustaría resaltar, que viene a ser el encofrado de vigas. Ojo, no me refiero a vigas para elementos horizontales, todavía no entramos a ese capítulo. Son vigas de madera o vigas conocidas en las obras como vigas H20, ¿sí? Este sistema está conformado por vigas de madera y rieles metálicas. Es un encofrado que se monta o se arma en la obra, o sea, llega todo en varios componentes y hay que montarlo, hay que armarlo. Característica de este sistema encofrado es que la carga que resiste, la presión hidrostática que resiste, es mayor a 80 kilonewton y según requerimiento o diseño. ¿Qué quiere decir? Yo les puedo recomendar que si tienen una obra donde tienen una presión hidrostática encima de los 80 kilonewton por metro cuadrado, automáticamente tienen que escoger este tipo de encofrado, porque se diseña, se coloca mayor cantidad de rieles, mayor cantidad de barras, ¿sí? Es un panel que se hace a la medida, un panel a la medida, ¿sí? Con mayor resistencia. Es un equipo pesado, es un equipo que se maniobra solamente con grúa. También podemos hacer, o también nos sirve para hacer estructuras especiales, ¿no? No sé, con figuras geométricas especiales como estos puentes. Entramos a un último tipo que voy a mostrar ahora en la conferencia de encofrados, que viene a ser el encofrado de aluminio. ¿Cuándo usamos encofrado de aluminio o cuándo es necesario usar encofrado de aluminio, señores? Cuando tenemos vivienda masiva. Bueno, más que vivienda masiva, cuando tenemos construcciones o estructuras repetitivas. En Estados Unidos lo utilizan, por ejemplo, para hacer hoteles. No tienen rascacielos de hoteles, todas las habitaciones son iguales. Como es obra repetitiva, el encofrado rota. Nosotros en Perú lo estamos usando para vivienda masiva o de interés social, donde el tipo de construcción vienen a ser muros de ductibilidad limitada. Seguramente lo han escuchado. Los muros de 10 centímetros con losas de 10 centímetros y el proceso constructivo consiste, en este caso, en vaciar el muro y la losa en una sola etapa. ¿Sí? 100% monolítico. ¿Y por qué es de aluminio? Porque el aluminio es de bajo peso y tiene una gran capacidad de carga. Tiene una capacidad de carga prácticamente de 45 a 65 kilonewton por metro cuadrado. ¿Sí? Ideal para edificaciones, vivienda masiva. Podemos vaciar concreto autocompactante, ¿sí? Que va a demorar en fraguar y este sistema va a aguantar esa presión. Entonces, principal característica de este encofrado es que se usa en vivienda masiva. Si a ustedes les toca, por ejemplo, trabajar en una constructora que hace, no sé, 2.000 departamentos, automáticamente hay que elegir este tipo de encofrado. Hay que saber que este encofrado no se alquila, este encofrado se compra. Y no se fabrica en nuestro país, este encofrado se importa. Esto viene de China, de Malasia, de la India. Entonces hay que tomar la decisión en este tipo de proyectos de tenerse encofrado con tiempo, porque se tiene que fabricar. Ahí terminamos, bueno, un breve adelanto de los tipos de encofrado. Como han visto en el contenido, hay mucho más, pero esta es una pequeña introducción para que conozcan cuál es la metodología o cómo se analizan los diferentes tipos de encofrado. Hemos conocido 5 y hemos conocido las principales propiedades como la resistencia a la presión del concreto. Hay equipos de 4 toneladas por metro cuadrado, de 6 toneladas, de 8 toneladas y un equipo que va de acuerdo a diseño. En el capítulo 2 vamos a tratar de encofrado para elementos horizontales o encofrado de losas. Y siempre yo, antes de empezar un curso de encofrado de horizontales, recomiendo que conozcamos las diferentes tecnologías que existen para resolver una losa. Sabemos que al día de hoy, bueno, las más conocidas son estas que estoy nombrando a continuación. Yo recuerdo que regresé a Perú el año 2005 y todavía está muy conocido ligeradas y macizas.
Al día de hoy, ustedes saben, nos encontramos con losas prefabricadas, con vigas prefabricadas, con losas nervadas, post-tensadas, colaborantes y alveolares. Y creo que hay una tecnología más que me falta, hay que actualizarlo, pero se dan cuenta, al día de hoy existen diferentes tecnologías para resolver losas. Y nosotros, como constructores, debemos de conocerlas. ¿Por qué es importante? Bueno, no hay que ser especialistas en cada una de ellas, pero sí conocer en qué consisten, su proceso constructivo. ¿Por qué? Porque se encofran diferente. No se encofra igual un edificio que tiene losa prefabricada que un edificio que tiene losa post-tensada, ¿sí? Y ese dato, o cómo tú determinas cómo se encofra, es muy importante porque tiene un impacto económico, ¿sí? En algunos casos tiene un 60% menos de encofrado y ese impacto lo tienes que conocer para tu análisis de costos y presupuestos. Dicho esto, conociendo las diferentes tecnologías, entramos ya al concepto, los componentes y los tipos de encofrado por elementos horizontales, ¿sí? ¿Qué es un encofrado por elemento horizontal? Es un encofrado que, como función principal, va a soportar la carga de concreto o estática. Si tienes un área tributaria que pesa 600 kilos por metro cuadrado, necesitas un apuntalamiento que soporte la misma carga, es estática. Obviamente un poco más, ¿no? Un factor de seguridad. Los componentes de un encofrado horizontal, tenemos los trípodes, los puntales, los cabezales, las vigas principales, las vigas secundarias y la superficie de contacto. ¿Ok? Son los principales componentes. Y los tipos de encofrado horizontal, yo los separo en dos grupos. Cuando tenemos losas bajas, ¿a qué le llamo una losa baja? Una losa, por ejemplo, de vivienda, de oficina, que tiene una altura máxima de 3,50 metros. Yo entiendo, yo sé, yo he visto que hay proyectos donde tienes losas de 5 metros, 6 metros y lo haces con puntales. No es muy recomendable porque un puntal de 6 metros es complicado de ajustar. Si ustedes conocen, tiene una tuerca al centro que necesitas para regular el puntal que va a estar ubicado a 3 metros en caso usas un puntal de 5 o de 6 y eso te va a generar el alquiler de andamio. No es tan recomendable. Particularmente recomiendo que en losas bajas hasta 3,50 metros de altura se resuelva con puntales. ¿Y qué variantes tenemos como constructores para losas altas? Aquí existen varios. Uno de ellos es utilizar puntales de aluminio. Como su nombre lo dice, puntal de aluminio porque es ligero y es de gran capacidad de carga por el material. Tenemos en la imagen, miren, hay que armar una torre de carga. Tenemos 4 puntales empalmados arriostrados entre sí por medio de unos marcos metálicos. A este sistema se llama sistema de encofrado para losas altas con puntales de aluminio, ¿sí? La segunda solución que existe en Perú es de marcos y crucetas. Ojo, no hablo de un andamio tipo acro, ¿no? Eso que vemos de manera informal. Hablo de un sistema de encofrado que nació para hacer soporte de losas altas, ¿sí? Que está conformado por 2 marcos metálicos, 2 crucetas metálicas. Tiene, obviamente, el marco tiene un espesor de pared importante, un diámetro importante y soporta grandes capacidades de carga. Una tercera variante que tenemos para resolver encofrado en losas altas vienen a ser los andamios. Los andamios es un material muy impresionante, sobre todo los andamios multidireccionales, que realizando una correcta modulación podemos hacer también torres de carga y soportar grandes estructuras, grandes capacidades de carga. ¿Sí? Entramos al capítulo 3. En el capítulo 3 vamos a hablar de sistemas trepantes. Yo le llamo plataformas de ayuda. ¿Por qué? Porque necesito una plataforma que me ayude a encofrar, a desencofrar, a colocar acero en el muro perimetral de una construcción. Conozcamos un poco también la realidad. En esta imagen podemos ver trabajadores que van a desmontar las escuadras, ¿no? Sabemos que en Lima se colocan unas escuadras que están fijas al muro por medio de las barras que nos sirvieron para presión hidrostática del concreto, las reutilizamos para colocar unas escuadras. Tal vez, señores, y ustedes también lo conocen, aquí está, miren, capítulo 1, en la primera etapa, encofras con las barras, ¿no? Se vacía concreto y no hay problema. La barra trabaja a tracción sin problema. En una siguiente etapa,
Aprovechando estos pasantes, esos tubos, colocan la barra y se coloca una escuadra, ¿sí? Sobre la escuadra se colocan, bueno, ya separan las personas y se coloca el encofrado. Tal vez, señores, por capacidad de carga funcionan, ¿ok? Funciona la solución, pero el procedimiento constructivo es riesgoso. Es riesgoso porque, como verán en la foto, esos dos trabajadores tienen que retirar las escuadras. Y mi pregunta es, ¿cómo retiran una escuadra que se encuentra a 2 metros de distancia y donde vas a retirar el tablón de madera? O sea, ahí es donde se generan más riesgos y peligros que, bueno, hay que tratar de evitar. Esto lo vemos mucho en las obras de Lima. Esto no lo vemos en las obras civiles. En proyectos importantes, mineros, de industria, no se ven estas escuadras. Se preguntarán por qué esa diferencia. Tal vez porque un proyecto minero y de industria los estándares de seguridad son más altos. Allá no se va a permitir un trabajo donde pones en riesgo a una persona. Es ahí donde nace la necesidad en el mundo de utilizar sistemas trepantes. Aquí hablamos ya de estructuras que sí van a soportar el peso de la persona, del material, y tiene un procedimiento constructivo seguro porque está ligado 100% a la grúa. Son pesados y tienen que ser maniobrados con grúa. En el concepto nos indica que nos evita altas presiones de concreto. Es diferente vaciar esta columna en una sola etapa a los 20 metros que vaciarlo en 4 etapas de 5. La presión disminuye. Es también para reutilizar y amortizar el encofrado. Igual, es diferente alquilar un encofrado para 20 metros que alquilar para 5 metros y rotarlo en el tiempo, no hacer una cadena de construcción. Y lo más importante, señores, es trabajar con seguridad en una obra. ¿Cuáles son los componentes de un sistema trepante? En esta imagen, en la parte superior, vamos a ver el capítulo 1, que es un encofrado, los dos paneles, las barras, el aplomador. Concentrémonos en la estructura que está en el centro. Viene a ser escuadras metálicas más robustas, ¿sí? Y un accesorio que viene a ser una plataforma colgante, ¿sí? Estas estructuras se van a apoyar sobre unos conos, unos elementos que van embebidos en el concreto. En esta imagen vemos la estructura de 4 componentes importantes que vienen a ser el alma de un sistema trepante, porque es donde se va a apoyar el sistema trepante. En esta imagen lo podemos apreciar. En la parte exterior colocamos esos conos especiales y la trepa o estas escuadras grandes se van a apoyar. Entonces, estos pernos que se colocan aquí sí trabajan a corte, son más seguros y, repito, la maniobra es 100% con grúa y así evitamos que una persona se exponga, ¿no?, a un accidente. Existen muchos tipos también de sistemas trepantes. Por ejemplo, está la trepa encofrados, la trepa plataforma, plataformas premontadas, ascensores, a una cara, sistemas autotrepantes. En el curso completo, señores, analizamos también un sistema autotrepante, ese sistema que se utilizó ya en el Banco de la Nación, en el intercambiador de calor de Cementos Lima y, bueno, en varios proyectos importantes. Tenemos esa experiencia ya. Así como también el protección de borde, que viene a ser protecciones perimetrales para rascacielos y sistemas deslizantes. Nosotros como país sí tenemos mucha experiencia en deslizante porque lo aplicamos desde los años 80, si no es a finales de los 70. ¿Sí? Hablemos un poco de esta metodología, que es una trepa encofrado, viene a ser, miren esta foto, lo describe más a detalle, es cuando en una sola maniobra trasladas el encofrado y la trepa, van juntos, se une el encofrado a la trepa. ¿Cuándo es necesario esto? Cuando las alturas de la estructura de concreto o la sectorización en altura son repetidas. Digamos, cuando tú has sectorizado la columna en altura 4 metros, de 4 en 4, 4, 4, 4. Entonces, tu encofrado no tiene que retirarse para modificarse. En esos casos, se amarra el encofrado a la trepa, la grúa lo lleva todo junto en una sola maniobra y haces el siguiente vaciado así constantemente. El siguiente tipo de encofrado, yo lo he designado como trepa plataforma. ¿Cuándo utilizo este tipo de sistema de trepa plataforma? Cuando las alturas, la sectorización en altura de una estructura son diferentes. Esto es muy normal, muy común en obras civiles, en proyectos mineros, en proyectos de industria. Porque, por ejemplo, un chancador primario
tiene una altura de promedio de 40 a 60 metros y los 5 o 6 niveles que contiene son de diferentes alturas. Entonces, necesitas un sistema trepante para la parte exterior y el encofrado lo vas a tener que estar retirando, modificando, regresando, ¿sí? En este caso no puedes amarrar el sistema trepante al sistema de encofrado. Y eso es lo que vemos en la imagen. Se realizó el vaciado, retiro el encofrado, el sistema trepante sube y regresa el encofrado modificado. ¿Por qué? Porque en el siguiente nivel tienes otra altura de vaciado, ¿sí? Entramos al capítulo 4, también una breve descripción. En este capítulo vamos a hablar de andamios. Y señores, la realidad es que en todo nuestro país todavía se utiliza este tipo de andamio que está en la foto, que muchos de ustedes lo reconocen, es el andamio tipo acro. Bueno, tiene ese nombre. Les comento que tiene ese nombre porque en los años 80 la única empresa que trajo un sistema de andamios a Perú se llamaba Acro. Pero ellos trajeron un sistema que eran varios componentes. Cuando la empresa se fue del Perú en los años 90, por ende razones, nosotros hemos rescatado solamente dos componentes, marcos y crucetas. Y con eso armamos andamios obviamente inseguros. No es un sistema completo, porque si estuviera el sistema completo, sí tendríamos barandas, rodapiés, escaleras de acceso, plataforma metálica. Pero bueno, eso es lo que está más difundido. Y muchas veces en conferencia me indica ingeniero, pero ese andamio lo utilizan en autoconstrucción o en construcción informal, como vemos en la imagen. Pero yo les muestro esta foto, por ejemplo. Esta foto, como ustedes pueden apreciar, pertenece a la construcción de un edificio de oficinas con muro anclado. Muro anclado viene a ser una tecnología de construcción para hacer excavaciones profundas, donde a medida que tú vas excavando, vas construyendo el muro del edificio y lo vas anclando. Estás construyendo de arriba hacia abajo y necesitas un andamio para poder colocar acero. Ahora, como comprenderán, un edificio con esta tecnología de muro anclado no lo hace no es un proyecto pequeño ni informal. Sin embargo, vemos todavía el uso de andamio de marco y cruceta incompleto, ¿sí? Por eso que con esa foto y con esta foto se demuestra que el andamio marco y cruceta está presente en todo tipo de proyectos. En este caso es la construcción de un hospital, obviamente no voy a decir cuál. En el caso del encofrado está muy bien, ya estamos desarrollándonos. El encofrado europeo está perfecto, pero analicemos el andamio. Vemos un andamio marco y cruceta incompleto, incluso vemos a la persona que está haciendo equilibrio sobre un tablón y vemos una cantidad grande de acero, ¿no? Donde recién van a colocar estribos. El peligro acá es muy importante. Sí, con estas fotos demuestro que el andamio tipo acro de marco y cruceta incompleta no solamente se utiliza en construcción informal, sino está presente también en proyectos importantes. Y esto principalmente, señores, es por desconocimiento. Al día de hoy nosotros en nuestro país tenemos este andamio multidireccional, que es el andamio europeo, el andamio importado. Vemos aquí sus componentes, un andamio completo con doble barandilla, rodapié, diagonales, plataformas metálicas que tienen una resistencia de 600 kilos por metro cuadrado. Así que son andamios muy fuertes. Los tipos de andamio que existen, tenemos andamio de fachada para realizar trabajos en fachada de edificios, no sé, tarrajeo, pintura, colocación de drywall, colocación de vidrio, etcétera. Se puede usar también para escaleras de acceso, para estos muros anclados, para excavaciones profundas. Necesita hacer una escalera de acceso peatonal. En obra civil son muy usados para colocación de acero, ¿sí? Colocación de estribos. También se usa para el encofrado y para el vaciado, ¿no? Que necesitas una estructura que te ayude a crecer en altura. En eventos también se ve mucho, en eventos, en conciertos, escenarios. En la industria, por ejemplo, cuando se construyó el Centro de Convenciones de Lima, que está a la espalda del Banco de la Nación, es una construcción, creo, 80% de estructura metálica. Y si hablamos de estructura metálica, hablamos de soldadura, de pernos, y necesitas andamio para que las personas accedan. También, como hemos visto en el capítulo 2, el andamio también es una estructura por su material muy resistente, que puede soportar carga, ¿sí? También se utiliza para soporte de losa y soporte de vigas. Señores, antes de terminar y entrar al capítulo 5,
les quiero comentar, bueno, una frase, ¿no? En mi opinión, yo soy especialista en encofrados y andamios, pero yo creo que el andamio es el material de construcción más importante. ¿Por qué? Porque si estamos en una obra y escuchamos, y pasa, ¿no?, comúnmente que el encofrado revienta, ¿no?, por un tema de presión hidrostática, pero revienta, automáticamente vamos a pensar en que se pierde concreto, se pierde encofrado, se pierden horas hombre, porque hay que mandar personal a limpiar el concreto, a limpiar el acero, se pierde horas, se pierde dinero. Pero si en nuestra obra un andamio cae, es diferente, porque automáticamente vamos a pensar que una persona sufrió un daño, porque el andamio está directamente relacionado con las personas, ¿sí? Eso quería resaltar. Y por último, el capítulo 5, o los 5 principales capítulos que van a entrar en un curso más extenso, ¿no?, obviamente donde se describen todos estos sistemas. El capítulo 5 va a tratar de las presiones hidrostáticas del concreto. Vamos a poner muchos ejemplos donde vamos a hacer la práctica y ejercicios para hallar la velocidad de vaciado y el empuje que genera el concreto al encofrado. Es un tema que yo considero muy importante porque muchas veces me acerco a un proyecto en pleno vaciado y, por ejemplo, en un vaciado de una estructura, estamos haciendo concreto, una cisterna, yo le pregunto al ingeniero que está a cargo, le pregunto, ¿cuál es la velocidad de vaciado? Y no siempre me da una respuesta. Le pregunto, ¿y cuál es la presión que ejerce el concreto al encofrado? Tampoco hay una respuesta. Y cuando le pregunto, ok, ¿y cuánto soporta tu encofrado? Tampoco. Entonces, yo recomiendo que si ustedes están a cargo de un vaciado importante, de un elemento vertical, tenemos que conocer la velocidad de vaciado, el empuje y lo que soporta el encofrado. Recuerden que en el capítulo 1 hemos descrito los diferentes tipos de encofrado y la capacidad de carga que tienen. Pero solamente en el capítulo 5, cuando aprendamos a hacer el ejercicio de la velocidad de vaciado, de conocer las presiones, ahí vamos a determinar el tipo de encofrado que requiero. ¿Me dejo entender? Está amarrado el capítulo 1 al capítulo 5. En el capítulo 1 solamente identificamos y analizamos los diferentes tipos de encofrado, y en el capítulo 5 ya lo aplicamos de acuerdo a la presión que ejerce el concreto. Es un capítulo, creo, muy importante. Hablamos de presión hidrostática. Si bien es cierto, el concreto se rige por presión hidrostática, pero es diferente en el sentido que va fraguando en el tiempo. En una obra civil vaciamos un muro en capas, y cuando estamos vaciando la última capa, las primeras ya comienzan a fraguar. Yo no digo que fragua totalmente, pero comienzan a fraguar y mantienen constante la presión. Y aparecen estos dos gráficos que yo les he sacado de un libro de madurez de concreto. Si se llena rápidamente el concreto, si no le das chance, no le das tiempo de fraguar, ahí sí la presión es hidrostática pura, ¿sí? Pero si lo haces en capas, si le das tiempo al vaciado, el concreto fragua y la línea de presión hidrostática en algún momento se mantiene constante. Esto, señores, es importante conocerlo para identificar el porqué de las cosas, ¿no? ¿Por qué los muros se pansean? ¿Por qué los muros revientan? ¿Qué tipo de encofrado debo usar para determinado proyecto? ¿Sí? Y bueno, estos son los 5 capítulos principales. He hecho una breve descripción que ya lo realizaríamos en un curso obviamente más extenso de lo que contiene. Como ustedes pueden apreciar, el objetivo no es formar especialistas. Yo no quiero que seamos especialistas en encofrado andamio. No, el objetivo, tampoco quiero, o tampoco es el objetivo enseñarles a modular encofrado. Muchas veces me preguntan, ingeniero, ¿vamos a aprender a modular? En mi opinión, la modulación hay que dejarlo a los proveedores de encofrado. Lo que nosotros como constructores deberíamos de saber es analizar y elegir el tipo de encofrado ideal. Lo correcto es que tengamos un proyecto, un plano, nosotros escojamos el tipo de encofrado y ese encofrado lo solicitamos al proveedor. Solamente en ese caso vamos a recibir cotizaciones similares, y si tenemos un sistema técnicamente equivalente, o sea, 5 proveedores que nos han cotizado sistemas técnicamente equivalentes, recién vamos al precio. Porque como han podido apreciar, tipos de encofrado hay varios. Si no haces ese análisis inicial, una empresa te va a cotizar un tipo de encofrado,
la empresa B te cotiza otro, la empresa C te cotiza otro, y tu cuadro comparativo no va a ser real. Entonces, cuando no tienes sistemas técnicamente iguales, te vas a ir al precio. Y eso no es correcto, ¿sí? Hay que ir por el costo, ¿no? Lo más importante es el costo, no el precio, y tener un sistema adecuado. Bueno, señores, esta es la conferencia que quería mostrarles de todo lo que podemos hacer en un curso más extenso, ¿sí? Ingeniero Elías, ¿tendrá unos comentarios o dudas? Sí, muy bien. Invitamos a todo el público a realizar sus consultas. Mientras tanto, tenemos algunas. Hablabas de porcentaje de desperdicio de hasta el 40%, lo cual es muy alto. A ver si nos detallas en qué consisten estas pérdidas, ¿no? Sí, mire, antes de realizar cualquier proyecto, nosotros conocemos cuánto se va a invertir en la partida de encofrados, en alquiler, ¿no? De un análisis previo. Cuando realizas la obra, es importante que tú obviamente utilices menos. Ahí está el tema de gestión de encofrado. Tú puedes rotar más el material, alquilar menos equipo, rotarlo más y vas a tener un mejor resultado en el alquiler de lo que tenías previsto. Ahora, aparecen facturaciones por limpieza, reparación o equipo que se pierde, equipo que se malogra. Y esto generalmente es por un mal uso. Como no existen ese tipo de capacitaciones ni para profesionales ni para trabajadores técnicos, obviamente no es adrede, pero en ese mal uso se malogra el equipo y como es un equipo importado, es un equipo europeo, tiene un valor de reposición muy alto. Y muchas veces, bueno, un 90% de los casos, ese valor de reposición, esas facturaciones, vienen a representar, yo lo tengo a nivel nacional en muchas empresas, vienen a representar un 40% del valor de alquiler. Y esto obviamente es un impacto fuerte porque tú máximo puedes considerar de un 5 a un 15% en una licitación. No, tú no estimas que vas a invertir 40%, 50% del alquiler en facturaciones imprevistas. Entonces, pero ese es el resultado. ¿De dónde sale ese dinero? Salen obviamente de otras partidas y es una pérdida, ¿no? Y es un impacto real, es un impacto que hay que tenerlo presente, hay que hacer capacitaciones, hay que conocer en qué momento o en qué situaciones el equipo se daña para corregirlo, ¿no? Y no llegar a estas grandes facturaciones. Muy bien. Justamente esto nace también de los expedientes técnicos que en los análisis de costos unitarios, en las partidas de encofrados, en realidad es muy básico, no están contemplando lo que realmente se utiliza. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Sí, miren, al día de hoy incluso los análisis de precios unitarios están orientados a encofrados de madera. ¿Sí? Tiene clavo, tiene alambre número 8, alambre número 16. La superficie de contacto de un encofrado de madera es un triple A. Y ese triple A, como es madera y absorbe humedad, tenemos también que chemarlo. Se le da una capa de chema para que sea impermeable y máximo tiene de 3 a 5 usos, no más. En cambio, un encofrado europeo tiene una superficie fenólica que puede llegar hasta 90 usos. Entonces, lamentablemente, al día de hoy no tenemos una actualización de esos datos. Lo trabajamos con precios unitarios de encofrado de madera y en la realidad vamos a utilizar encofrado europeo, porque al día de hoy todo proyecto importante trabaja con encofrado europeo, ya no lo hacemos con madera. Tal vez en autoconstrucción todavía hay proyectos que se hacen con encofrado de madera, pero proyectos importantes como grandes puentes, hospitales, túneles, ya es industrializado y no tenemos una base en costos y presupuestos de este tipo de materiales. Seguramente hay empresas constructoras ya que con la experiencia, con la cantidad de proyectos ya realizados, ya han formado su base, ¿no? Pero no es general, digamos, ¿no? Claro, entonces un llamado de atención a todos los proyectistas, ¿no? Porque básicamente de ahí parte un mayor detalle, una mayor capacitación incluso como estas para que pueda colocarse un precio razonable, ya que muchas veces, sobre todo en las obras públicas, los precios son bajos y además de eso, pues los rendimientos no son los reales. Bien, entonces nos comentabas que está llegando mucho encofrado del extranjero.
digamos, ¿qué tecnología que se está utilizando en el extranjero todavía no llega al Perú en el tema de encofrados? Mire, al día de hoy, así lo repito, nosotros como país estamos a la vanguardia. Hemos utilizado y tenemos la experiencia de los principales o de los mejores tipos de encofrado. En verticales hablamos, por ejemplo, de sistemas autotrepantes. Dentro del área de autotrepantes también hay familias, hay tipos. Existen 3 tipos y los 3 los hemos utilizado en estos proyectos como es el Banco de la Nación, el Intercambiador de Calor de Cementos Lima, que tiene 150 metros. Entonces, para encofrados verticales hemos utilizado todos. Para encofrados horizontales, también, tal vez hay tecnologías que no hemos utilizado porque nuestro proceso constructivo es diferente, las características. Por ejemplo, en Europa se utiliza mucho unas mesas de losa, que viene a ser cuando tienes un rascacielo, no sé, 50, 80, 100 pisos, para no desarmar y volver a armar el encofrado, lo llevas en paquete. Se generan paquetes y los llevas de un nivel a otro. Eso da la impresión de que estás llevando una mesa, por eso generalmente le llaman mesas voladoras, lo he escuchado por ahí. Es una tecnología muy avanzada también en Europa, pero en Perú no funciona, porque nosotros tenemos vigas peraltadas por ser país sísmico. Es un sistema muy interesante, muy importante, con grandes rendimientos, pero que no es para nuestro país. Tal vez solamente ese producto. En andamios sí tenemos todos, hemos utilizado o utilizamos andamio multidireccional, tenemos andamio motorizado, que llegó al Perú el año 2012 más o menos, ¿sí? Así que creo que estamos a la vanguardia. Perfecto. Y en el tema de la elección de los encofrados, es relevante el tema de que si una obra, por ejemplo, un puente, ya un puente que se construya en la costa, una temperatura a 40 grados, ya centígrados, y ese mismo puente en la sierra a 5 grados bajo cero, ¿tiene alguna relevancia al momento de elegir el encofrado? El encofrado tiene, en estos casos, tiene relevancia por el tipo, porque para hacer un puente, y ahí me imagino unas columnas, unos pilares de dimensiones importantes, en altura y en dimensiones, en esos casos es recomendable un tipo de encofrados. Y yo veo en nuestro país que se hacen pilares con encofrados que a veces no son los adecuados, pero han sido elegidos por un tema de precio. Con respecto a la temperatura, cuando tienes climas muy, no sé, mucho frío, digamos, menos de 0 grados incluso, se pueden generar microclimas. ¿Sí? Yo he participado en proyectos como Antapacay, donde llegabas a 0 grados y tenías que hacer un vaciado de 1000, 2000 cubos. Se generaba un microclima para que tal vez en la parte del vaciado ya tengas una temperatura de 12 a 15 grados, no tengas problema. Además, como la superficie de contacto es de madera, obviamente tienes una diferencia, tener una superficie de contacto metálico. Pero esa desventaja se resuelve con un microclima. No es un tema no creo que es un tema de clima, es un tema más de tipo de encofrado. Porque, repito, para encofrados verticales existen como 8 tipos diferentes. Y cuando el profesional no los conoce, o una información básica, como no los conoce, muchas veces escoge lo que el proveedor te dice. Y si yo estoy en lugar del proveedor, yo cotizo lo que tengo en stock, no lo que tú necesitas, y esa es la realidad. Y además los cuadros comparativos que yo tengo enfrente generalmente son totalmente, o sea, comparan cosas muy diferentes. Eso no es lo correcto. La recomendación es tener equipos técnicamente equivalentes, un solo sistema para recién ir al precio. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Tenemos varias preguntas del público. Hay una que dice, ¿de qué altura debería tener la primera capa de vaciado en una placa para tener una distribución de presión constante? Muy buena pregunta. Generalmente en nuestro país se están haciendo capas máximo de 1 metro, metro y medio, como capas. Va a depender del espesor del muro, de la longitud del muro y de la capacidad de la planta de concreto. Es diferente vaciar una placa de concreto con una bomba que tiene un promedio de 30 metros cúbicos por hora o 4 mixer por hora, que hacerlo con 3 bombas de concreto. ¿Sí? Si lo haces con 3 o 4 bombas, la capa se va a llenar más rápido y obviamente tienes menos riesgo de generar una junta fría.
Depende de varios factores. Ahí sí hay que hacer un proceso constructivo para el vaciado, ¿no? Correcto, correcto. Muy bien. Tenemos otra consulta también. Dice, ¿cómo evito el escape de lechada de concreto entre uniones de paneles de encofrado en elementos verticales? Los proveedores de encofrado nos deben, bueno, los constructores nos deben habilitar, nos deben entregar equipo que generalmente van a alquiler en buen estado. Ahí hay que verificar las uniones. Un encofrado generalmente tiene un espesor, un ancho de 8 a 12 centímetros. Y eso es fácil de revisar. Así visualmente, si tú ves que tiene imperfecciones, estos encofrados cuando se unan, esas imperfecciones van a generar que la lechada de concreto salga y obviamente te genera un mal acabado. Hay que tratar de buscar un equipo, no digo que sea nuevo, en lo posible que sea nuevo, pero que no tenga tanto daño, ¿no? Es por eso que las empresas proveedoras, cuando nosotros, el constructor, daña un poco el equipo, el proveedor te lo cobra como nuevo, lo manda a reposición, porque le va a ser difícil volver a alquilarlo porque tú no alquilarías un equipo abollado, ¿no? Entonces ahí se cuidan mucho y esto genera altos estándares que en tu caso, en un mal uso, te va a generar obviamente facturaciones. Perfecto, bien. Siguen las consultas. Hay una que dice, ¿cómo influye el peso de los encofrados en el tiempo de traslado de una edificación a otra? Teniendo en cuenta que se está construyendo masivamente, por ejemplo, unas 250 casas. ¿Cuál sería tu recomendación para no tener sobretiempos en el traslado? Mira, como les comenté, para vivienda masiva o interés social, que vienen a ser proyectos por encima de las 200 viviendas, bueno, la recomendación es, si tienes un proyecto de más de 250 viviendas, prácticamente el encofrado se paga. Por eso que es recomendable comprar el equipo. Y en nuestro país, bueno, en nuestro país y en el mundo, el material del encofrado que se utiliza es de aluminio. ¿Por qué? Porque es de bajo peso. Y generalmente en este tipo de obras, ahí aplicamos operación hormiga. Tienes para un departamento de 400 metros cuadrados, tienes 20 personas que como hormigas trasladan el material. Entonces necesitan que el encofrado sea lo más ligero posible para evitar el tiempo. Es por eso que se utilizó el aluminio. Y además, en este tipo de construcción de vivienda masiva no tienes grúa. Y si en caso tienes grúa, no lo usas para encofrar, lo usas para trasladar otras cosas. Es por eso que se usa aluminio. Existe otra variante para vivienda masiva o repetitiva, que es el encofrado tipo túnel. Es una tecnología francesa que ya llegó al Perú el año 2017 y se está aplicando en proyectos en el norte. Pero este sistema tipo túnel sí requiere grúa. Ideal para vivienda masiva, también tienes un rendimiento de una casa o un departamento por día, pero sí o sí necesitas grúa. O sea, hay dos tipos de encofrado. Perfecto, bien. Entonces hablamos en la conferencia de que falta capacitaciones, lo cual es cierto porque en las currícula de estudios de las facultades de ingeniería civil no hay un curso de encofrados, ¿no? Y tampoco vemos que hay diplomados, mucho menos maestrías, y eso pues hace que tengamos este tipo de problemas, como por ejemplo los porcentajes de desperdicios muy altos, ¿no? Eh, Obviamente, Capeco está colaborando con todos los colegas con conferencias como estas y vamos a organizar también ya un curso más detallado de encofrado contigo. Pero digamos, ¿cuál es tu opinión respecto a esa carencia y cómo estamos con respecto también a la formación profesional con respecto a otros países del mundo, ¿no? Tú has estudiado en el extranjero. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, miren, yo he estudiado en Rusia, he tenido la oportunidad de estudiar y de trabajar también en proyectos importantes como el Moscú City. Y bueno, en Europa, en Rusia sí se conoce algo más de encofrado, algo más, o sea, no digo que hacen especialistas, pero sí hay algunos temas que se tocan de encofrado industrializado. Cuando llegué al Perú en 2005 y en unos siguientes 5 años hasta el 2010, he notado que se están desarrollando muchos campos, que está muy bien, BIM, Lean Construction, gestión, costos, pero al ver que el tema de encofrados en damas no se desarrolla ni en universidades ni en instituciones, es esa la razón por la cual yo decidí hacer una empresa, un centro de formación
y realizar estos cursos. Cursos abiertos, cursos a público, tal vez algunos convenios con unas instituciones privadas. Y al día de hoy incluso somos una empresa certificadora de competencia laboral. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando un trabajador quiere certificarse como carpintero en encofrado europeo, lo puede hacer con nosotros. Pero bueno, existe esa brecha, ¿no?, de desconocimiento, que con estos cursos, con ese tipo de cursos, repito, que no tienen objetivo de formar especialistas, pero sí de que puedas analizar el tipo de encofrado que requieres. Creo que tengo mucha experiencia en tecnología de la construcción y ustedes van a notar que el curso tampoco está orientado a vender un producto. Yo no vendo no se vende un curso un producto o un sistema. Se analiza el proceso constructivo y se determina el tipo de encofrado, que digamos que es lo correcto, ¿no? Te toca hacer un puente, un túnel, un rascacielos. Primero tú defines el proceso constructivo, sectorizas en altura y recién escoges el tipo de encofrado que necesitas, en base a una teoría básica. Una falencia muy grande, sobre todo en encofrados en nuestro país, son los sistemas trepantes. Tal vez en encofrados verticales algo ya se está conociendo, en encofrados horizontales también, pero sistemas trepantes, ahí sí estamos en cero. Y estos sistemas trepantes ni siquiera aparecen en los análisis de costos. Y cuando se hace un proyecto, descubrimos que tenemos que alquilar escuadras especiales y también son impactos económicos importantes. Pero bueno, yo creo que con este tipo de innovaciones, de cursos, tenemos que cubrir esta brecha, ¿no? Y como conversábamos con usted hace tiempo, hay que tratar de entrar a universidades, instituciones, para que se difunda. Es algo, creo, básico e importante. Es necesario, efectivamente. Bien, y digamos, tú brindas asesoría a empresas en el tema de esta planificación, gestión, para los interesados, a ver si nos dejas tus números, tus correos para que puedan ubicarte. Claro, el teléfono es 9897-19-281, donde pueden hacer consultas o de repente preguntar por algún curso. Si entran a nuestras redes sociales de Jade Consulting, tenemos un fanpage, una página de Facebook. Tengo grupos de Facebook donde se comparten artículos, fotos, experiencias. Tengo la alegría de haber realizado el primer libro de encofrados y andamios en el Perú y a nivel Sudamérica. No existe otro libro similar. Y ese libro de encofrados tiene el respaldo de todas las principales casas de encofrado en el mundo. Ahí van a encontrar el auspicio de muchas empresas de encofrado. Entonces yo creo que es un inicio, ¿no?, para el aporte, sobre todo de la ingeniería civil, la construcción en nuestro país. Y bueno, ya saben, con las redes sociales nos pueden encontrar y hacer más consultas. Perfecto, perfecto. Sí, justamente aquí en las redes sociales ya se ha dado todos tus datos para todos los interesados. Y el tema, digamos, relacionado con la capacitación ya de nuestro personal obrero. ¿Cómo está nuestro personal obrero en estos encofrados modernos? Miren, los trabajadores en las obras tienen más experiencia que los profesionales, que los ingenieros. ¿Por qué? Porque de ellos es su día a día. Ellos cargan el equipo, ellos arman el equipo, lo han aprendido de manera empírica, ¿sí? Porque los ingenieros obviamente metramos, valorizamos, pero no lo tocamos con la mano. En cambio, el trabajador sí. Tal vez no tienen la parte técnica correcta, los nombres técnicos, pero algo más conocen de nosotros. Por eso que es muy común ver en los proyectos este tipo de anécdotas, donde, por ejemplo, me tocó una obra donde yo le pregunto a un ingeniero, le hago la pregunta: acércate al campo, indícame cuándo vamos a vaciar un muro de un chancor primario. El ingeniero se acercó al campo, estaban encofrando, y ¿qué es lo primero que harías? Llamar al capataz. Llamó al capataz y le hizo la pregunta: maestro, ¿cuándo vaciamos el muro? Eso yo lo vi y fue uno de los puntos que me llevó a tomar esta decisión de hacer la empresa, porque es un poco el mundo al revés, ¿no? El ingeniero le pregunta al maestro cuándo vamos a vaciar. Y era un tema no es muy complicado, conozco más y yo defino el día del vaciado.
Y eso yo creo que no está bien, ¿no? En cambio, si el profesional conociera por lo menos los conceptos básicos que son los componentes, el ingeniero se hubiera acercado y le hubiera llamado al maestro y le hubiera dicho, maestro, veo que están los paneles, falta colocar las barras y las plataformas de vaciado. Creo que podría ser mañana. Se podría equivocar, pero con solamente esa frase ya demuestras que conoces algo, por lo menos los componentes, y ya te pone en otra posición. Entonces, esa fue una anécdota que también comparto y me llevó a hacer este emprendimiento, ¿no? Perfecto, muy bien. Bien, Alex, muy agradecido. Me imagino que también la compra de tus libros lo pueden ubicar a través de tus redes sociales, ¿cierto? Correcto, correcto. Muy bien, muy bien. Entonces, bien, colegas, entonces esto sería todo por hoy. Los invitamos a revisar la página web de Capeco. Siempre tenemos este tipo de capacitaciones y ya será hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias, Alex, y muchas gracias a todos. Hasta la próxima. No.